Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. ¿Cómo está usted? Un gran saludo a usted y a todos los asistentes a este importante foro. Gracias, doctor, muy amable. En nombre del periódico Agricultura y Ganadería quiero darle las gracias por acompañarnos, gracias por colaborarnos, así como lo ha hecho también Finagro y lo va a hacer Fido Agraria. Mil gracias, doctor Mejía. Bueno, lo hemos convocado, doctor Mejía, para que usted le cuente a los agricultores y ganaderos qué está haciendo el banco, qué ha hecho durante esta pandemia, cuáles son las líneas de crédito, cuáles son las condiciones que está ofreciéndole el Banco Agrario de Colombia al sector agropecuario para su reactivación. Entonces, doctor, como usted ya es una persona ampliamente conocida en el sector, lo dejo para que le hable a los productores del sector agropecuario. Y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a usted muchas gracias. Voy a intentar compartir una presentación y si no, pues acá les daré las cifras. Un segundo. Sí, doctor, no se preocupe, tranquilo. Si no puede, nos va diciendo y aquí la vamos proyectando. Bueno, ¿qué hemos hecho en medio de la crisis? La instrucción del presidente Duque fue que no paráramos la irrigación de crédito en la ruralidad. Nosotros no solamente seguimos esa instrucción, sino honrando nuestra condición de banco de desarrollo en Colombia, porque el Banco Agrario, pues, primero que todo, es un banco de desarrollo para el sector agropecuario. Los bancos de desarrollo en épocas de crisis deben hacer una actividad contracíclica. Eso quiere decir que deben aumentar su actividad cuando precisamente hay dificultades en la economía. Y eso fue lo que hicimos. Desde abril del 2020 hemos colocado 2.27 billones de pesos en el agro colombiano, en el sector agropecuario colombiano. Eso significa que en medio de la pandemia, digo abril porque fue cuando empezó la pandemia, no solo se colocó esa cantidad tan importante, sino que eso representó un crecimiento del 14.2% versus el año anterior. ¿En dónde se colocaron esos recursos? Principalmente en el pequeño productor agropecuario con 1.2 billones de pesos y en el mediano productor agropecuario con 0.6 billones de pesos. Entonces, imagínense ustedes el impacto económico y social que tiene poner en las manos los productores agropecuarios colombianos 1.8 billones de pesos solamente en pequeños y medianos productores para que ellos produzcan, dinamicen la economía y salgan adelante con sus proyectos productivos. Es un aporte realmente enorme que le hace el Banco Agrario al desarrollo del campo colombiano y a la economía colombiana. Líneas especiales de crédito, bueno, yo creo que pues ya Finagro hizo su presentación, no voy a abundar en esto, pero creo que uno de las claves del éxito, una de las claves del éxito de este incremento en los desembolsos fue la línea de Colombia Agro Produce, que obviamente tuvo unas tasas tan favorables para pequeños y medianos productores especialmente. Sé que este seminario se está acotado para el tema del desarrollo del sector agropecuario, pero no puedo dejar pasar la oportunidad para decirles que nosotros también hemos irrigado crédito en otros sectores de la economía que están más afectados que el sector agropecuario. Todos sabemos que, si bien es cierto, algunos subsectores del sector agropecuario tuvieron alguna dificultad en la pandemia, los sectores más afectados fueron comercio, servicios, etcétera. Y ustedes saben que el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Duque, pues han hecho unos esfuerzos inmensos para captar el Fondo Nacional de Garantías y pedirle a la banca que coloque crédito en estas empresas afectadas por el COVID-19. Nosotros, como el único banco del gobierno colombiano, pues obviamente teníamos que salir a dar ejemplo, mostrarle a la banca privada que valía la pena salvar esas empresas. Y así lo hicimos. Al último cierre, hemos colocado 509 mil millones de pesos, medio billón de pesos en empresas afectadas por el COVID-19 y de ellas el 71% micro, pequeñas y trabajadores, pequeñas empresas y trabajadores independientes.
para 24.000 beneficiarios de crédito en medio de este programa. Es decir, el Banco Agrario se está convirtiendo en una verdadera palanca para la reactivación económica de nuestro país. Solamente para darles una semblanza de quiénes son nuestros principales clientes, pues aquí tenemos que es ganadería, pues es el sector más grande de todos los subsectores del sector agropecuario, luego sigue café, luego frutales, cacao, caña panelera, palma, arroz, etc. Y tenemos un total en cartera en la cadena agropecuaria de 10 billones de pesos. El resto, 4.7 billones, lo tenemos colocado en otros sectores de la economía. ¿Qué hemos hecho en el banco para poder ser tan exitosos en medio de esta pandemia? Porque eso no es de un día para otro que uno dice, yo voy a aumentar mis desembolsos, mis créditos en 15%. Eso para poder llevar eso a la práctica y hacerlo responsablemente, hay que tener una organización preparada para eso. Nosotros nos hemos venido preparando desde agosto del 2018, donde el presidente Duque nos dio unas directrices sobre la visión que tenía de cómo debería ser el Banco Agrario. Un banco que debía estar alejado de intereses clientelistas, de intereses que no estaban relacionados con su misión de llevar desarrollo al campo colombiano. Tenía que ser un banco moderno, un banco que le diera un servicio de excelencia al cliente, un banco que cerrara las brechas en tecnología. Y en ese proceso nos aplicamos desde agosto del 2018 y aquí les presento algunos de los avances tecnológicos con una agenda muy ambiciosa, que precisamente fue la que nos permitió tener este desempeño que les estoy contando en medio de la pandemia. Lanzamos la primera app transaccional del Banco Agrario, que era, digamos, lo básico que el banco debía tener para ponerse al nivel de sus competidores. Ya una persona desde un teléfono celular puede hacer cualquier transacción desde su teléfono celular, como la hacen con cualquier otro banco privado. Lanzamos Moviagro y Agrobac. Es un concepto de fuerza de ventas móvil con tecnología, donde nuestros asesores comerciales van con una tableta, originan crédito en campo, y Agrobac, una iniciativa muy importante que terminamos el año pasado, en junio del año pasado, donde logramos incluir todos los flujos de caja de las actividades productivas del campo en una aplicación que produce automáticamente los flujos de caja a los solicitantes de crédito. ¿Esto qué tiene? Bueno, esto ¿por qué tiene un impacto tan favorable? Porque ya los pequeños productores agropecuarios especialmente no tienen que pagarle a un planificador externo, tampoco los medianos, para que les estructure los créditos, para que les haga los flujos de caja. Esto en el pasado se había convertido en un costo muy oneroso para los productores. Hoy nosotros lo hacemos de manera automática y sin costo alguno en el Banco Agrario. Movicuenta, pues es una iniciativa digital también para que se abran cuentas desde un teléfono celular, cuentas de bajo monto sin ningún tipo de 4 por mil ni cuota de manejo. Por esta iniciativa el Banco Agrario se ganó el premio a la innovación financiera de FinTech Américas. El ERP, que es nuestro sistema donde gestionamos todos los procesos administrativos del banco, un proceso cuya implementación antes de nuestra llegada, antes de este gobierno, había colapsado en el banco, había fracasado. A nuestra llegada teníamos inclusive un hallazgo de la Contraloría donde nos ordenaban reanudar ese proceso porque pues el banco no podía perder ese esfuerzo de haber adquirido ese software. Nosotros con una gerencia de proyecto distinta logramos implementar el ERP y fíjense ustedes, si no hubiéramos logrado implementar este ERP, no hubiéramos podido trabajar en medio de la pandemia porque el ERP reemplazó un sistema obsoleto que no tenía interfase con Internet. Gracias a que el banco tenía un ERP, pudimos trabajar de manera remota, gestionar todos los procesos del banco desde nuestras casas en medio del aislamiento obligatorio. Extractos digitales, pues como su nombre lo indica, portal de referidos, una iniciativa muy importante que lanzamos hace 2 o 3 meses, donde nuestros corresponsales bancarios pueden tramitar créditos. Con esto nos convertimos en el primer banco de Colombia
donde nuestros corresponsales bancarios tienen esa facilidad de tramitar créditos, libranza digital y nuestra página web donde ya hay un botón donde se puede solicitar crédito a través de nuestra página de internet. Funciona muy bien, yo los invito a que lo utilicen. Oferta institucional de crédito agropecuario, tampoco quiero en esto abundar mucho, ya Finagro estoy seguro que les contó todos este portafolio de productos que es el mismo que nosotros ofrecemos. Crédito agropecuario, decirles, adicional a lo que les menciona Finagro, que nosotros también podemos estar con recursos propios y acomodar los plazos a los flujos de caja de los cultivos. Hemos llegado a prestar hasta 20 años en ciertos proyectos cuya duración así lo amerita, así que lo importante es acercarse al banco para poder evaluar la viabilidad de esos proyectos y las amortizaciones y los plazos. Nuestras líneas de crédito vigentes, pues, repito, ya lo mencionó Finagro, es el mismo portafolio que tiene Finagro, capital de trabajo, inversión, etcétera. Obviamente, pues, las líneas LEC que ofrece Finagro. Aquí solamente resaltar el hecho de que el Banco Agrario es prácticamente el único banco que coloca crédito en condiciones de fomento en pequeños productores. Nosotros redescontamos alrededor del 95% de los recursos que redescuenta Finagro para este efecto. Y por último, pues darles una semblanza de lo que es el Banco Agrario. Tenemos 787 oficinas en todo el país, 97 BAC más cerca, que es una especie de esquema de oficina más liviano. Tenemos en 435 municipios somos la única entidad financiera. Digamos que cumplimos también una función social muy importante de provisión de servicios financieros para una población que si no estuviéramos nosotros nadie los atendería. Tenemos 609 corresponsales bancarios propios, desde donde hacemos el portal de referidos que les mencionaba, y 6.410 aliados con 2.126 cajeros electrónicos. Creo que, digamos, a grosso modo, este sería como una aproximación a lo que ha sido la actividad del Banco Agrario en medio de esta pandemia, y creo que pues, es más productivo ahora que ustedes me hagan algunas preguntas. Muchas gracias. A usted por explicarnos. Sí hay algunas interrogantes que le voy a leer y hay una que dice: buenas tardes, mi nombre es Mauricio Espinosa, zootecnista de profesión, soy ganadero hace 25 años, me dedico al levante de ceba de machos, escucho que ustedes prestan dinero para créditos agropecuarios por línea Finagro y que han colocado sumas de dinero para distintos proyectos, pero la verdad no entiendo cómo. Solicité un crédito para compra de tierra de 12 hectáreas para agrandar la que actualmente tengo. Lo hice por medio del Banco Agrario y negaron el crédito, teniendo certificado de tradición y libertad de la finca y otra propiedad, RUF, certificado bancario, etcétera. Tengo excelente puntaje en mi vida crediticia, certificaciones, subastas, frigoríficos, etcétera. Manejo una capacidad de carga de 1.300 kilos por hectárea con sistema de rotación de potreros, sistema de riego y suplementación. ¿Qué debo hacer para que mi crédito sea aprobado? Con toda la infraestructura, mi conocimiento como profesional del agro y las ganas de salir adelante y progresar, y no siento ni veo el apoyo del gobierno nacional, ni de Finagro, ni de las entidades bancarias. Tengo mi ganadería legalmente constituida en Cámara de Comercio, genero empleos directos e indirectos. Repito, ¿qué debo hacer para que me aprueben mi crédito para compra de tierra? Yo le pediría lo siguiente. Yo le pediría que usted le remitiera a algún compañero del Banco Agrario los datos de esa persona para hacer un análisis, porque
yo no podría referirme al caso puntual sin tener toda la información, pero me voy a referir al caso general. El Banco Agrario, para otorgar un crédito, tiene que evaluar la capacidad de pago del cliente. Nosotros, como Banco de Desarrollo, evaluamos la capacidad de pago con base en el proyecto productivo. Es decir, asumimos un riesgo adicional. Normalmente, cuando usted va a un banco privado a que le preste, el banco privado evalúa su capacidad de pago actual. Usted tenga en este momento sus estados financieros, sus ingresos, suficiente capacidad para pagar ese crédito. Nosotros asumimos más riesgo y ahí es donde está el apoyo del gobierno, digamos, y tomamos la decisión de otorgamiento del crédito, no solamente con base en lo que actualmente tiene la persona, sino en el proyecto al cual se le va a prestar. No siempre los proyectos tienen flujos de caja positivos. Y obviamente nosotros en el Banco Agrario tenemos que hacer una evaluación muy juiciosa, porque el peor daño que le puede hacer a un productor agropecuario es prestarle para un proyecto cuyo flujo de caja no le da, porque al final esa persona no le va a pagar al Banco Agrario y va a quedar reportada en centrales de riesgo. Los créditos para compra de tierra no es fácil que el flujo de caja dé, porque depende del apalancamiento, pero cuando uno, no sé el caso particular, repito, y no me voy a referir a él porque no conozco la información, Claro. pero he conocido muchos casos donde la persona pretende comprar la finca con un crédito apalancado el 80 o el 90% con plata del Banco Agrario. Es muy difícil encontrar una actividad productiva que le dé para pagar la finca. Muy difícil. Y eso, pues digamos que es perfectamente entendible. Ahora, si uno tiene la mitad de la plata, si uno tiene el 60% de la plata, le pide al banco el 40%, eso ya empieza a hacerse más viable dependiendo de lo que uno vaya a sembrar en la finca. Entonces, simplemente para hacer un comentario general sobre cómo otorgamos nosotros los créditos. Ahora, es muy importante no correr riesgos de estar demasiado apalancado, porque y esa experiencia la tenemos en el Banco Agrario. En el campo, la mayoría de los productos, la mayoría de lo que se produce son commodities. Pongo un ejemplo: aceite de palma, maíz, qué sé yo, la misma leche, ¿cierto? Los commodities tienen fluctuaciones de precios. La misma panela. Si uno se endeuda demasiado, de pronto en un momento de auge de precios, cuando los precios caigan, uno va a tener un flujo de caja apretado y tiene el riesgo de no cumplir con la cuota del crédito, porque está demasiado apalancado. ¿La recomendación cuál es? Tener un apalancamiento adecuado para que aún en periodos de precios, de depresión de precios, que pasen todos los commodities. Cacao, por ejemplo, cacao es un commodity. Café es un commodity. Tiene épocas de auges de precios altos, como estamos en este momento, pero también de precios deprimidos. Y uno tiene que hacer su planificación de flujo de caja para poder resistir aún las épocas de estrés. Para eso uno no puede estar tan endeudado, porque entonces no le da el flujo de caja para pagar. Perfecto, doctor. Sí, ahí ya toca mirar el caso muy específico e individual, ¿cierto? Así es. Bueno, doctor, el señor Daniel Ferrer dice: doctor Mejía, ¿qué características especiales cree usted que debería tener un proyecto agro para ser presentado al Banco Agrario para un crédito Finagro? Características especiales, bueno, es difícil decir, pero a ver, lo que yo diría es que debería tener un proyecto para ser viable en condiciones normales. Primero, la persona que lo está presentando conozca la actividad, sepa qué está haciendo. Segundo, que no tenga un apalancamiento excesivo. No quiera que el Banco Agrario le preste el 100% del proyecto o el 90%. Que tenga algo de recursos propios precisamente por lo que acaba de mencionar, para que no vaya a quedar colgado el día de mañana. Tercero,
Ojalá tenga asistencia técnica. No la exigimos, digamos, no la exigimos, pero es una buena práctica, ojalá la tengan. Cuarto, que tenga encadenamiento comercial, que tenga claro a quién le va a vender. Eso, digamos, serían las condiciones ideales para un proyecto y por supuesto que esté desarrollado en una zona apta para el cultivo, ojalá con riego, etcétera, etcétera. Perfecto, doctor. Antes de continuar con otras preguntas que Ojo, tenemos hablé de aquí, condiciones óptimas, ¿no? Hablé de condiciones óptimas. No estoy diciendo que todas esas condiciones tienen que estar ahí para aprobar el crédito, pero sí son las condiciones óptimas y uno quisiera ver por lo menos varias de esas condiciones. perfecto, doctor. Recibimos saludos de Cooprogrocol, la cooperativa de productores, y de la alcaldía de Úmbita. Entonces, gracias por acompañarnos. Doctor Vejía, dice otra pregunta de algunos colegas, ¿qué está teniendo en cuenta el Banco Agrario de Colombia a la hora de aprobar créditos? Bueno, lo acabo de responder. O sea, principalmente haya capacidad de pago para que el crédito sea repagado. Porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa, y es que el Banco Agrario, el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario al cual pertenece Finagro, se sostiene sobre la voluntad y la moral de pago de los productores agropecuarios. Y es muy importante conservar esa moral de pago para que puedan seguir los productores agropecuarios beneficiándose las ventajas del crédito en condiciones de fomento. Todo crédito que desembolsa el Banco Agrario a productores agropecuarios, especialmente pequeños productores, es en condiciones de fomento, es decir, lleva implícito un subsidio. La tasa tope que tiene el Banco Agrario para pequeño productor es del DTF más 7. Es la tasa máxima a la cual podemos colocar. Esa tasa que hoy en día es de 10% anual, es de menos del 1% mensual. Ese no es el precio de mercado para ese tipo de crédito. Luego, eso es crédito subsidiado. Pero para que eso pueda seguir funcionando, la gente tiene que pagar los créditos. Por eso, si el Banco Agrario hace una mala originación de un crédito, le presta a un proyecto fallido, a un proyecto que no le debió haber prestado, pues ahí le estamos haciendo un daño a todos los productores agropecuarios porque estamos debilitando una herramienta muy importante para la producción agropecuaria. Le estamos haciendo un daño al mismo productor porque ese productor va a quedar reportado en centrales de riesgos y va a quedar por fuera, va a quedar, va a estar restringido a acceder a los subsidios en materia de crédito por parte del Estado. Entonces, básicamente, para contestar la pregunta, nosotros exigimos que haya capacidad de pago del deudor, del proyecto. Verificamos que sea una persona que tenga conocimiento de lo que hace, hacemos un debido conocimiento del cliente y buscamos referencias. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos abriéndole la puerta a los jóvenes. Son jóvenes que nunca han tenido crédito en ninguna otra entidad, les estamos abriendo la puerta en el Banco Agrario. Pero para creer en ellos y para tomar ese riesgo, tenemos que hacer un proceso de conocimiento del joven, digamos, más riguroso, si se quiere, que un crédito normal de una persona que ya haya tenido varios créditos, porque nos toca proteger el Banco Agrario del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. Doctor, ¿y estos créditos para los jóvenes es específicamente para jóvenes del sector rural o es para en general los jóvenes de todo el país? No, es especialmente para jóvenes del sector rural, que digamos ahí es donde el Banco Agrario tiene una capacidad de banca de desarrollo. Ahí es donde tenemos, digamos, una responsabilidad y una capacidad de asumir más riesgo. Le pongo un ejemplo. Hace un mes entregué en el Tolima unos créditos y dentro de esos créditos que entregué
me satisfizo mucho entregarle crédito a 3 jóvenes. 3 jóvenes arrendaron una tierra cerca de Ibagué para sembrar maracuyá. Un cultivo espectacular de maracuyá. Cada uno de estos jóvenes arrendó un lotecito de 3 hectáreas. Estos muchachos no tenían tierra ni tenían capital, ¿cierto? Pero sí tenían una mente de emprendedores, ya sabían del oficio del cultivo de maracuyá, lo habían hecho con sus padres y lo habían hecho en un municipio del Tolima también que se llama El Líbano. Nosotros verificamos que estos jóvenes supieran lo que estaban haciendo y como la única limitante era que no tenían plata, pues esa fue la que nosotros resolvimos. Esto quiere decir, no tener tierra no es una limitante para hacer emprendimiento en el campo. Yo conozco muchos productores, muchos campesinos que tienen tierra y no pueden ni siquiera vivir de la tierra que tienen. Tienen que emplearse jornaleando porque no tienen ese espíritu emprendedor. Entonces, lo más importante no es tener tierra, lo más importante es tener la mentalidad de emprendedores y el Banco Agrario, con un contrato de arrendamiento, les presta la plata. Bueno, en ese aspecto sí me gustaría que hiciéramos un poquito más de claridad, doctor, porque normalmente los agricultores o la gente que está en el campo, es que a mí no me prestan plata porque como yo no soy el que tiene el título de la tierra, yo no soy el que tengo la escritura, y para que a uno le presten tiene que tener la tierra. Veo que ustedes, doctor, en otras condiciones están superando, digamos que esa talanquera que ha existido y de la cual se queda todo el mundo. Entonces, si no tienen tierra, ¿cuál sería, digamos, la garantía para el banco para que sí puedan obtener el crédito? No, eso es un mito. Miren, nosotros sabemos que hay un problema en Colombia muy grande de falta de titulación de tierras. Nosotros le prestamos a los productores aún sin los títulos sobre la tierra. Cuando la finca no tiene títulos, lo que le pedimos es una certificación del presidente de la Junta de Acción Comunal de que ese productor tiene una sana posesión de ese predio. Y así le hacemos el crédito. ¿Cuál es la garantía? La garantía se la da el Estado. Se llama el Fondo Nacional de Garantías, el FAG. Esa es la garantía que el Estado les otorga para que los bancos les podamos prestar. Pero nosotros no prestamos sobre la garantía. Repito, al final, lo que decide la operación de crédito es la capacidad de pago de la persona. La capacidad de pago de la persona depende de qué tanto creemos nosotros en que esa persona es capaz de sacar ese proyecto adelante. ¿Y cómo hacemos para creerle a la persona sabiendo que esa persona sabe trabajar el campo? Es una persona juiciosa. En vez de cualquier plática que coge írsela a beber en cerveza, que la ahorra. Es que, queridos amigos, la disciplina, el emprendimiento, esos valores empresariales se tienen a todos los niveles, inclusive al nivel más pequeñito, más micro. Y esas personas que tienen esos valores para salir adelante son las personas que acceden al crédito, porque obviamente son las personas que pueden hacer un buen uso del crédito y que pueden sacar los proyectos productivos adelante. Afortunadamente son la mayoría de los productores agropecuarios los que tienen esa condición. Entonces, más que tener tierra, lo importante es tener la mentalidad empresarial y la capacidad de ejecutar los proyectos. Y eso uno lo evalúa con la experiencia de la persona. En el campo, las personas desde niños están cogiendo esa experiencia. ¿Cómo ha, digamos, logrado el banco superar esta coyuntura que ha generado de dificultades la pandemia del COVID? ¿Cómo lo han logrado superar? No, hemos hecho una pedagogía con nuestros clientes. Nosotros estamos gratamente sorprendidos por la moral de pago de los productores agropecuarios colombianos, porque precisamente ellos saben el mejor activo que tienen es tener crédito con el Banco Agrario. Yo le puedo decir que la inmensa mayoría de las prórrogas que tuvimos que dar al inicio de la pandemia, porque había dificultades para el pago en ese momento, las hemos recuperado. Solamente en algunos casos todavía persisten dificultades y estamos acompañando a esos deudores con otras opciones de pago
estructuración de sus créditos para que nos puedan pagar más adelante. El Banco Agrario sale adelante, primero, con todos estos cambios que hemos hecho en el gobierno del presidente Duque para mejorar la eficiencia de la entidad, la cultura de la entidad. Y segundo, porque tenemos los mejores clientes del mundo. Entonces, eso es lo que ha hecho que podamos salir adelante en esta difícil coyuntura. Ya, doctor, en materia digital, ¿qué tantos avances ha llevado a cabo el Banco Agrario para colocar los créditos? Usted hablaba anteriormente de toda esa parte digital. ¿Sí está logrando el banco lograr sus propósitos digitalmente? Sí, el banco lo está logrando. Tuvimos una dificultad porque esta iniciativa de las tabletas tan importante la lanzamos en diciembre del 2018, digamos en su primera fase, y encontramos a lo largo del 2019 una cantidad de errores en la implementación que nos tocó, digamos, hacer una pausa y reestructurar todo el sistema. Pero le hicimos un relanzamiento y hoy en día le puedo decir que las tabletas están funcionando en todo el país. Los asesores comerciales están muy contentos con la manera como se repotenció la herramienta y eso le está dando una fluidez muy grande al crédito agropecuario. Yo le pediría, apreciado Arturo, tomar una pregunta más porque tendría que retirarme. No, perfecto. La última pregunta, doctor, sería la siguiente. De todo este balance que se ha realizado este año, de las actividades que se han realizado este año, ¿cuál sería la que usted podría destacar? Bueno, lo que yo destacaría fue el reto tan enorme que significó operativamente darle prórrogas a cartera por valor de 2.7 billones de pesos, no solamente en el sector agropecuario, sino en microcrédito urbano, por ejemplo. Eso significó un desafío gigantesco. Pero al mismo tiempo, haber podido seguir originando y desembolsando crédito de manera responsable en la ruralidad. Yo creo que la organización se exigió al máximo. Si no hubiéramos emprendido esta serie de cambios desde agosto del 2018, con la orientación y con la permanente supervisión del presidente Iván Duque, el Banco Agrario no hubiera logrado responderle al campo colombiano como lo hicimos ahora en medio de esta pandemia. Yo simplemente con ese testimonio lo único que quiero decir es que este no es un gobierno de alaraca, este no es un gobierno de anuncios, este es un gobierno de hechos, de realizaciones. Y así como el Banco Agrario se reestructuró, se reformó para cumplirle al campo colombiano, asimismo ha sido la respuesta que ha tenido toda la institucionalidad colombiana para responder a estos desafíos tan grandes que tiene Colombia. Hoy en día hay muchas personas por intereses políticos interesados en desacreditar un gobierno que está haciendo bien las cosas. Lo único que uno le pide a la ciudadanía es que no se dejen enredar por esas demagogias, que se tomen el trabajo de evaluar lo que se hace y que lo bueno lo reconozcan, por supuesto, sin perder la capacidad de crítica y exigirle al gobierno, pero que tengan que se tomen el tiempo de hacer los análisis para reconocer lo bueno y no caigan en el simplismo de esos que quieren con algunas frases efectistas crear hechos políticos. Bueno, doctor, yo sé que usted está de afán, pero una preguntita final que me parece muy importante ¿es posible acceder a un crédito para compra de maquinaria siendo arrendatario de tierra y cuáles son los requisitos? Sí, yo no, en principio no veo una limitación para no hacerlo. No veo la limitación para no hacerlo. Por ejemplo, en la industria del arroz, yo sé que hay muchos productores tradicionalmente arrendatarios y necesitan maquinaria. Los requisitos, pues, los mismos como si tuviera la tierra. Que el hecho de no tener el contrato de arrendamiento reemplaza no tener tierra. El contrato de arrendamiento a mí lo que me dice es que la persona tiene realmente un predio donde está trabajando.
Lo importante es que la persona nos demuestre que conoce el oficio, porque te pongo un ejemplo. Si es una persona, no sé, que un odontólogo que se aburrió de su profesión y de pronto le dio por ir y arrendar 100 hectáreas de arroz y empezar a cultivar arroz sin saber de la actividad, probablemente ahí tengamos otro tipo de discusión con él porque, pues, ¿cómo hace para demostrarnos que es capaz de llevar adelante ese proyecto? Pero una persona, y normalmente los arrendatarios tienen una amplia experiencia, yo no veo ningún problema en que puedan acceder a un crédito para comprar maquinaria. Perfecto, doctor Francisco José Mejía. Bueno, creo que todo lo que usted nos ha explicado nos orienta para poder seguir trabajando con el Banco Agrario, sus líneas de crédito, obviamente apoyadas por Finagro, también porque pues hay línea Finagro, como habrá líneas que son del Banco Agrario única y exclusivamente. Doctor Francisco José Mejía, en nombre del periódico Agricultura y Ganadería, de los asistentes que nos están viendo, queremos darles las gracias por participar en este seminario sobre crédito y subsidios para el sector agropecuario. Muchas gracias, doctor, y le deseamos una feliz tarde. A usted, Arturo, muchas gracias por el espacio y un gran saludo y un gran abrazo a todos los asistentes. Mil gracias.